Soy Juan Carlos Granados del Ministerio de Esperanza. Es un gusto estar con ustedes y presentar este tema en esta hora. ¿Cuál es la verdad acerca del infierno? Soy conferencista del Ministerio de Esperanza para el tercer milenio y vamos a presentar este tema acerca del infierno. Realmente a todas las personas, grandes o pequeños, sienten temor por las enseñanzas que han escuchado acerca del infierno. Muchos predicadores están confundidos con este tema tan importante. La palabra de Dios dice que nuestro Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Que nadie se pierda. Él quiere que todas las personas se arrepientan de sus acciones. ¿Por qué destruir a los pecadores? Miren, realmente es un acto extraño para Dios, pero un acto a la vez justo y necesario. Recordemos que la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Algo importante es que al final del tiempo Dios debe hacer una separación entre los justos y los injustos. A los injustos se les conoce en la palabra de Dios como cizaña. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:40, de manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que la cizaña debe ser quemada en este mundo. Cuando Jesús venga a esta tierra por segunda vez, dirá un mensaje especial para aquellos que están a su derecha, que en otro momento lo vamos a citar. Pero hoy vamos a hablar de un mensaje que Él tiene también para los que están a su izquierda. Dice en Mateo 25:41 que Jesús les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el mensaje que Dios dirigirá a los que están a su izquierda, a los injustos. Entonces, dice la palabra de Dios, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2, versículo 9. ¿Cuándo será el infierno? ¿Cuándo arderá este mundo? Dice la palabra de Dios en Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a cómo hayan actuado en esta vida. Esas palabras las dijo Jesús a sus discípulos y están registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17. San Pablo se refiere a esto, hablando de la segunda venida. Y noten lo que dice San Pablo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo. Luego, dice la palabra de Dios, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta el final, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17.
La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla de un milenario, habla de 1000 años. Esos 1000 años comienzan con la primera resurrección. Esa primera resurrección es la resurrección de los justos, que va a suceder precisamente en la segunda venida. También la palabra de Dios habla de que habrá una segunda resurrección. Esa segunda resurrección va a suceder nuevamente en la tercera ocasión en que Jesús venga a esta tierra. En esa ocasión, Jesús viene con la santa ciudad, con la nueva Jerusalén. Cuando desciende, dice la palabra de Dios, habrá una resurrección de los injustos, de aquellos que no se arrepintieron, dice la palabra de Dios. ¿Cuán completa es la destrucción de los impíos? La Biblia dice que la destrucción de los pecadores que no se arrepintieron es completa. Dice en Mateo 25:46, entonces irán estos hombres y mujeres al tormento eterno, y los justos irán a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos pecadores que reconocieron sus pecados, que se arrepintieron, que confesaron sus pecados y que vivieron una vida en Cristo Jesús, dependiendo del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Estos son los justos. Los injustos son aquellos que no aceptaron el sacrificio de Jesús, que no se arrepintieron. Estos, dice la palabra de Dios, son los que irán al tormento eterno o fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? Voy a explicarlo, porque ahora es muy importante que lo entendamos. En la Biblia hay varios ejemplos. El más conocido, y tal vez el más claro de entender, es el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades, dice, fornicaron, adulteraron, practicaron el homosexualismo, practicaron el lesbianismo, en fin, todo tipo de pecados, todo tipo de vicios que iban en contra de la naturaleza de Dios. Estas ciudades, dice la palabra de Dios, fueron puestas como ejemplo y sufrieron la pena del fuego eterno. Judas capítulo 1 versículo 7 habla de lo que estoy mencionando en este momento. ¿Qué es un fuego eterno? Un fuego eterno es aquel que consume todo. Cuando la Biblia habla de fuego eterno, se refiere a un periodo de tiempo que va a arder hasta el momento en que todo lo que debe ser consumido por el fuego sea consumido completamente. Esto sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra a causa de sus pecados. Estas ciudades hoy en día no arden, serían noticia en el mundo entero. Alguna vez hubiéramos escuchado de que hay una ciudad en algún lugar del mundo que está ardiendo. No es así, porque las ciudades ardieron el tiempo que tenían que arder hasta eliminar completamente toda raíz de pecado. De la misma forma, arderán aquellos que han vivido injustamente en la faz de la tierra. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. He aquí, viene el día,
ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja, dice la palabra de Dios. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Dice en el Malaquías, versículo 3 del mismo capítulo 4, pisotearéis a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el Salmo 37, 20 dice, pero los impíos perecerán y los enemigos de Jehová serán consumidos como el cebo de los carneros, se disiparán como el humo y quedarán como si nunca hubiesen existido, dice el profeta Abdías, capítulo 1, versículo 16. El Apocalipsis menciona este fuego eterno, que es para siempre jamás. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. ¿Y qué es eso de para siempre jamás? Para siempre es una expresión bíblica que quiere decir hasta el fin del tiempo. No necesariamente un lapso de tiempo sin fin, sino un periodo de tiempo, hasta que sea destruido el pecado en forma total. Dice el libro de Ezequiel 18:4, el alma que peca, esa morirá. Ezequiel escribió esto y años después San Pablo lo dijo, toda alma que pecare, morirá. Amén. Dice la palabra de Dios, no temáis a los que matan el cuerpo, porque los que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Más bien, dice Dios, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amén. Mateo 10:28. Estas palabras las dijo Jesús. Las repito, más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estaba hablando de su Padre Celestial. Dice en Ezequiel 18:32, ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Saben, definitivamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él no quiere la muerte de aquel que muere. Y lo firma, dice el Señor Jehová. Por lo tanto, mi consejo, mi llamado es, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque Jehová tendrá de ti misericordia y nuestro Dios será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Definitivamente hay perdón en el Hijo de Dios. Definitivamente hay perdón y salvación en el sacrificio de la cruz del Calvario. Es el único nombre en que el ser humano puede ser librado del fuego eterno. Jesús y el Espíritu Santo están llamando a tu corazón, a tu vida. Hoy es tu oportunidad, hoy es el momento. Ahora mismo tú puedes tomar la decisión de abandonar el pecado, de nacer de nuevo y caminar rectamente en esta vida, como hijo o hija de Dios. Tú tienes la palabra. Que Dios te bendiga. Y pronto estaremos presentando un nuevo tema. Bendiciones.